A lo mejor no pueden estar aquí en este lugar, o muchos papás no pueden ser el ejemplo que ustedes son. Y verlos aquí a ustedes me llena de orgullo y me siento alegre porque el trabajo que nosotros estamos haciendo no ha sido en vano, amén. Entonces, gracias por tomarse ese tiempo para venir a este precioso lugar. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el versículo 15. Y vamos a estar un pequeño tiempo meditando, amén, en esta preciosa palabra que el Señor pues nos ha regalado en esta mañana, amén. Lucas 15, versículo 11, amén. La parábola del hijo pródigo. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a poner este hermoso culto en las manos de Cristo Jesús. Así que ayúdeme. Amantísimo Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Jesús, Padre, por la cabeza del hogar. Gracias, Señor, Padre, porque has puesto en ellos amor, fuerza, valentía, consejo, Señor. Has puesto en ellos dedicación por la familia, Jesús. Te damos gracias, Señor, por ser el mayor ejemplo de lo que podemos tener en la tierra, Señor. El mayor ejemplo, Jesús, de lo que es un padre y de lo que el amor de un padre puede hacer por sus hijos, Señor. Te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, también de cada padre que está en este precioso lugar. Te pido, Señor, que tú hables a través de mi vida, que utilices mi boca, Señor, para hablar tu palabra. Que seas tú, mi Dios, descendiendo a este precioso lugar. Te pongo, Señor, Padre, este precioso culto, esta mañana, la vida de mis hermosos padres, Señor, la vida de los hermosos hermanos, de los niños, jóvenes y damas que están en este lugar. Y también pongo en tus manos este precioso mensaje, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía, sí me da un poco de nervio, ¿verdad?, estar aquí. Pero yo le decía al Señor, ¿qué puedo hablar si no soy padre? No puedo venir aquí a pararme a enseñar cómo ser un buen padre o hablar de lo que los padres hacen mal. No lo puedo hacer porque no soy padre. Entonces yo le decía al Señor, es difícil, decía, pero pon en mí lo que tú quieres que yo haga en esa mañana. Entonces yo estaba orando ayer preocupado, ¿verdad? Y decía, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y se me vino algo al corazón, que son las palabras de un hijo hacia ustedes, que quizás no sabemos escucharlas, ¿verdad? Porque decía el hermano Luis hoy que la sociedad ha malinterpretado todas las cosas y quizás el hombre no puede exponer sus sentimientos, y nosotros como hijos, quizás las hijas pues sí lo puedan hacer, pero nosotros como hijos quizás nos sentimos un poco limitados por el orgullo de ser hombre, por el orgullo de ser varones, no sé, ¿verdad? Decía el hermano Eric ayer, vamos a estar 5, 15, 10, hasta 4 horas, ¿verdad? Pero no, vamos a estar un pequeño momento. Entonces, yo destacaba casi 9 puntos, 4 puntos para los hijos y 5 puntos para los padres. Le estábamos leyendo al principio que había un hombre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le pidió todo a su padre y le dijo, dame todos los bienes que me corresponden. Entonces vino su papá, agarró su herencia, agarró los bienes, agarró todo por lo que había trabajado y se lo entregó a su hijo menor. Dice que no muchos días después de haberle entregado esto, él lo juntó todo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. El primer punto en esta mañana es un hijo que malgastó todo por lo que su papá trabajó. A veces nosotros como hijos no sabemos valorizar, ¿verdad?, lo que nuestros padres hacen por nosotros a diario, hasta que nos toca pues vivirlo, ¿verdad? Pero hasta el momento
solo pedimos, solo exigimos y no comprendemos y no valoramos. Este joven no se dio cuenta de lo que papá trabajó anteriormente, no se dio cuenta del trabajo que hizo, de los ahorros, del fresco que se detuvo a tomarse solito para poder dejarle una herencia a su papá. Entonces dice la Biblia que este hijo se fue y lo fue a desperdiciar con sus amigos, así como el drama, ¿verdad? Que al principio todos lo recibieron bien y todo y contentos porque tenía dinero, ¿verdad? Le pidieron dinero y la fiesta seguía, la amistad seguía y todo seguía. Pero cuando el dinero se gastó, ¿dónde estaban esos amigos? Esos amigos le dieron la espalda, ¿verdad? Esos amigos se fueron. Él luego pudo haber malgastado en muchas cosas, quizás en las pasiones juveniles de las cuales la Biblia habla en ellos. Como jóvenes tenemos fuerzas, creemos que el mundo es de nosotros y creemos que todas las cosas las podemos tomar con control. Si empezamos algo, creemos que tenemos el control de ello, pero estamos equivocados porque las personas que están perdidas en sus vicios, las personas que están perdidas en estas pasiones juveniles, comenzaron como cualquier joven, dijo: yo tengo el control, si yo quiero lo hago y si no, no. Pero hoy en día ya no pueden hacerlo. Entonces este hijo se fue, malgastó el dinero, compró fresco, carros carísimos, ropa carísima, zapatos carísimos, invitó a los amigos a comer a pizza, le invitó de todo y malgastó todo por lo que papá había trabajado. Quizás papá había trabajado para que ese hijo disfrutara de esos bienes de una manera correcta, se pagara su universidad, se comprara una casa o pusiera un negocio para que se defendiera en la vida. Dice más adelante: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es lo que pasa con nosotros hoy en día como hijos. Como jóvenes también creemos que estas fuerzas que tenemos hoy en día van a permanecer para siempre y no es así. Poco a poco pues se va decayendo y el dinero se gasta. Amén. Todo ese dinero se gasta, pueden ser 2 millones, 3 millones, si no lo sabemos aprovechar, ese dinero va a llegar a su fin. Entonces dice que hubo una gran hambre y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El otro punto que vamos a ver en este momento es un hijo que aprendió a valorar las cosas por las malas. ¿Y por qué por las malas? Porque como dijimos anteriormente, ese joven, ese hijo, malgastó todo su dinero en cosas vanas. Y quizás ese dinero no le alcanzó hasta cuando llegó esa hambre. Y cuando llegó esa hambre que él tenía, como están subiendo los precios hoy en día, quizás su canasta básica estaba demasiado alta para que lo que él ya tenía, ya no podía invitar a sus amigos a comer, ya no podía comprarse aquellos tenis, aquella ropa que se compraba cuando tenía todo el dinero. Entonces comenzó a darse cuenta de que venían tiempos difíciles a su vida, de que ya no tenía pues, ese apoyo de papá porque se había ido lejos a una provincia a malgastar todo ese dinero. Entonces dice, se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese joven se dio cuenta por las malas, porque empezó a faltar la comida, porque ya no se podía comprar aquel fresco, porque ya no podía exigir el teléfono de moda, porque ya no podía exigir los tenis de moda, porque ya papá no le podía dar un carro para que fuese. Se comenzó a darse cuenta de las cosas que tenía cuando estaba en casa, cuando estaba en papá, cuando tenía a papá cerca de él. Nosotros como hijos a lo mejor no valorizamos todas esas cosas. Quizás yo me quejo porque no tengo una cama más grande, o porque no tengo un cuarto más grande, o quizás me quejo porque no tomo Coca-Cola todos los días,
O quizás me quejo porque mis zapatillas pues ya están un poco gastadas, o porque este pantalón me lo miran todos los días. O quizás me quejo porque como frijoles, como pollo todos los días. Ya me van a salir plumas, ¿verdad? Porque hoy el pollo está más barato que los frijoles. Entonces, quizás yo me quejo por estas cosas, porque no sé valorizar lo que papá hace en su día. Porque... Perdón. Porque no miramos a un papá que sale a trabajar bajo ese sol, porque no acompaño a mi papá debajo de aquel sol, debajo de la lluvia, levantándose quizás 2 sacos de cemento, quizás abriendo un hoyo, quizás acostarse tarde, y al día siguiente levantarse temprano 3 horas y salir a su trabajo, y en su trabajo usted no sabe si a ese papá lo menospreciaron, si a ese papá le dijeron malas cosas, si el jefe lo trató como un jornalero que no sirve, inútil. Usted no sabe lo que papá está sufriendo a diario, y nosotros nos quejamos a diario porque le exigimos a papá carro, le exigimos a papá colegio privado, le exigimos a papá, no, esta comida no me gusta, mami, qué barbaridad, papi, qué barbaridad. ¿Por qué no le dio a mi mamá para un fresco? Quiero fresco, no quiero agua, no quiero suco. Ya no tomamos suco, ¿verdad? Ahora solo Coca-Cola, fresco, Nance y de todo, ¿verdad? Entonces este joven dijo, me acuerdo de la casa de papá. Allá ellos tenían, los trabajadores de mi papá tenían pan. Ellos apacentaban, trabajaban para mi papá, pero el agua no le faltaba. Si querían tomarse un descanso porque estaban cansados de apacentar cerdos, se lo tomaban. Entonces él se acordó de lo bien que estaba en casa. Entonces dice que ese hijo dijo, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El otro punto es un joven con miedo. ¿Por qué? Porque le falló a papá. Y hoy en día la sociedad nos ha hecho creer que papá es duro, que papá es serio, que papá es enojado, que papá no nos puede entender. Hoy en día la sociedad piensa que el hijo no se puede acercar a su papá a pedirle un consejo porque tiene miedo de que ese hijo le diga, qué cobarde sos, qué poco valiente sos, yo a tu edad tenía tal cosa, yo a tu edad tal cosa. Yo sé que muchos hemos escuchado eso, ¿verdad? Yo a tu edad, dice, me iba hasta el cerro, cortaba 5 pinos, los partía, hacía la leña, llegaba a la casa, trabajaba y todo. Quizás nosotros hemos escuchado eso y creemos que porque hoy en día nosotros no hemos logrado lo que ellos a su corta edad lograron, creemos que no podemos acercarnos a papá. Pero papá va a estar ahí siempre para recibirnos. El otro punto es el hijo que tuvo miedo de acercarse a su papá. Él dice que le dijo, voy a ir, le voy a decir, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Si hijo nunca va a ser de ser hijo, y papá nunca va a dejar de ser papá. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El último punto del hijo es un hijo que estaba arrepentido. Se acercó a su papá y le dijo, papi, malgasté todo lo que usted me dio, malgasté todo lo que usted preparó para mí. Quizás usted quería que yo pusiera un negocio, no lo puse. Quizás usted quería que me comprara una casa, no lo puse. Quizás usted quería que ese dinero yo lo aprovechara en una universidad para que a la corta edad yo pudiera multiplicar esos bienes, multiplicar esa herencia. Papi, perdóname, ya no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra ti, le dijo. Un hijo que se arrepintió, un hijo que tuvo la valentía de decirle,
Papá, reconozco que a mi corta edad he aprendido el valor de lo que usted hace a diario. He aprendido el valor de cuando usted sale cada mañana, cuando usted regresa y yo no puedo entender de que usted está cansado. Y yo quiero que usted me ayude a hacer un trabajo. Yo quiero que usted me lleve a un partido. Yo quiero que usted me dé dinero para pagar un partido. Yo quiero que usted me ayude a trabajar. Quiero que me ayude con el carro. Quiero que me ayude con la motocicleta. Quiero que me ayude con los estudios. Porque papá le dijo, perdóname, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra ti. Malgasté todo el dinero. Malgasté el dinero que tú trabajaste. Malgasté tu dinero y no mi dinero. Malgasté el dinero que tenías para el futuro. ¿Verdad? Por consiguiente, vamos a tocar los puntos de papá. El último punto del hijo fue un hijo arrepentido que tuvo la valentía de acercarse a su papá y decirle: hijo, papi, he pecado contra ti. Fue y se humilló y reconoció que había hecho las cosas malas. Así vamos a regresar otra vez. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le pidió todo, la herencia, sus bienes. Y el primer punto es que papá cumplió su promesa. Papá le dio todos sus bienes. Y usted me va a decir, ¿cuál promesa? La promesa que un padre hace siempre. Yo he escuchado a muchos padres decir: a mi hijo le voy a dar lo que yo no tuve. A mi hijo le voy a dar todo. Si papá no fue bueno conmigo, yo voy a ser un mejor padre. Este papá trabajó, esforzó, como le digo, se ahorró. Quizás no se compró los tenis de marca que quería. Quizás estaba cansado y quería tomarse un fresco, pero no lo hizo porque dijo: yo tengo que darle algo a Gabriel. Tengo que darle algo a Kevin. Tengo que dejarle algo de herencia para que se defienda en el futuro. Para que se defienda de las cosas como están, el mundo se va a poner peor. Papá cumple su promesa. Hijo, si papá le prometió algo, le prometió un premio porque usted sacó buenas notas, y a lo mejor no se lo ha dado, es porque no ha podido, no porque no ha querido. A lo mejor es porque ese regalo y esa recompensa tiene un costo más alto de lo que papá puede proveer. Y nosotros nos quejamos: usted me prometió que me iba a dar tal cosa. Pero quizás papá no puede. Y papá hace muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Dice más adelante, después de que el hijo pues malgastó todo, cuando llegó y regresó y le dijo, y el hijo dijo: iré a mi padre y le pediré perdón, diré que me haga unos jornaleros. Dice que se levantó de mañana. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Antes de eso, el pensamiento del hijo fue: me iré a la casa de mi padre. Y el segundo punto es: papá es refugio, papá es hogar. Recuerdo cuando hace poco testifiqué que la pasé mal porque tuve un choque y perdí el choque creyendo que lo iba a ganar. ¿Sabe cuál fue la primera persona que yo llamé cuando choqué? Lo primero que hice cuando me bajé, discutí con el hombre. ¿Saben cuál fue la primera persona que yo llamé? Papá. Amén. Papá. ¿Saben por qué? Yo sé que papá no iba a ir ahí a regar de golpe, a dar de golpe, a decirle: usted me debe, me va a pagar. Yo sé que papá no iba a hacer eso, ¿verdad? Pero yo sabía que papá iba a ser mi refugio. Yo sabía que tan solo la presencia de papá ahí me iba a traer paz a mi vida. Y así sucedió. Los dos estábamos ahí y yo estaba: José, no viene mi papá. José, no viene mi papá. No pasaba nada, no estábamos peleando. El hombre no me amenazó ni nada. Yo solo estaba así. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Cuando miré el carro me acuerdo que yo dije: viene papá, estoy tranquilo. Refugio, cualquier cosa, papá va a hablar. Los policías llegaron, se me acercaron y yo: papi, ¿qué digo? Papi, ¿qué pongo? Entonces papi me dijo: tranquilo, solo pone ahí cómo sucedió el golpe y todo, yo tranquilo, puse y todo, pues me citaron. Durante todo ese tiempo, el simple hecho de que papá estuviera en casa, yo me sentía con paz. Yo no necesitaba que papá hablara,
No necesitaba que papá, mamá, mis hermanos me dijeran, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? No, el simple hecho de estar con papá reunidos, viendo un partido de fútbol, disfrutando de un fresquito, disfrutando de un café con una semita, disfrutando de una estadía con él, era refugio para mí. Ese hijo dijo, en la casa de mi papá hay abundancia de pan, puedo dormir, puedo tomar agua. Se dio cuenta que papá era refugio. El tercer punto, cuando llegó arrepentido, papá lo miró de lejos y no le importó. El tercer punto es: papá no es orgulloso, papá no es rencoroso, papá bota todo. Amén. El enojo, bota absolutamente todo. Papá dice que lo miró de lejos y su primer pensamiento no fue: allá viene aquel malagradecido que gastó todo lo que trabajé por él. No, dice que lo miró de lejos y corrió hacia él. ¿Sabes qué fue a hacerle? No le fue a decir: oh, qué tanto que te fuiste, que nos abandonaste. No, yo sé que papá podía haber escuchado quizás comentarios: híjole, el hijo de ese hombre, cómo se fue y malgastó todo el dinero. ¡Qué barbaridad! Y papá allí trabajando para poder crear más dinero. ¡Qué barbaridad! Papá debe estar enojado. Ese hombre tiene que estar enojado. Cuando venga ese hijo lo va a castigar. Cuando venga ese hijo, bueno, mejor no hubiera venido porque lo va a matar. No, dice que lo miró, corrió de lejos y no le importó si ese hijo estaba sucio. No le importó si ese hijo venía con palabras de perdón. No le importó eso. Dice que lo abrazó, le besó el cuello y estaba alegre y no dejaba de abrazarlo. ¿Por qué? Porque papá bota el orgullo. Papá no es malo. Porque papá nos ama. Porque no hay cosa más grande, no hay cosa grande que papá no pueda perdonar. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que lo miró de largo y pudo haber pensado: viene mi hijo, me vendrá a pedir más dinero. Viene mi hijo, no tengo más para darle. Viene mi hijo, lo voy a hincar. Te me vas a hincar ahorita mismo. No, él quería ver a su hijo. No le importaba esa herencia, no le importaba en lo que lo gastó, no le importaba en lo que lo despreció. Él estaba alegre porque el hijo había regresado. Dice que su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo destaqué algo aquí que podía leer y decía: papá no lo escuchó. Papá no le dijo: sí, hijo, está bien, tranquilo, son mi hijo, tranquilo. Papá dice que lo abrazó y le dijo, el hijo le dijo: perdóneme por lo que le hice. Perdóneme porque pequé contra usted. Él no le importó, él lo abrazó y a lo mejor escuchaba de lejos lo que el hijo tenía que decirle, pero volvió de largo y dijo: tráigame el mejor cerdo, tráigame el mejor vestido, porque mi hijo ha vuelto, porque mi hijo está aquí, porque mi hijo era muerto y hoy vive, porque mi hijo estaba perdido y hoy es hallado. Papá ni siquiera escuchó las palabras de aquel hijo, porque papá estaba feliz de verlo. A papá no le importó si estaba hediondo. A papá no le importó si venía peludo, si venía con dinero. No le importó si traía algo con qué darle o algo con qué recompensarle. A papá no le importaba eso. A papá le importaba tener a su hijo. Y por último punto, papá nunca dejará de ser papá. Dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Papá nunca va a dejar de ser papá, sin importar cuánto nosotros hayamos herido ese pequeño corazón. Papá nunca va a dejar de ser papá,
a pesar de nuestras fraqueces. Aquí miramos un hijo enojado porque papá estaba cuidando de su vida. Aquí miramos un hijo rebelde que se fue, pero papá no dejaba de orar. Papá no dejaba de pedirle a Dios por la vida de ese hijo. Papá no dejaba de recibirlo. Papá no dejaba de darle comida, no dejaba de darle un techo. No importa las cosas que nosotros le hemos hecho, joven. Si usted hoy no tiene una buena relación con su papá, nuestra hermana decía que hoy es un bonito día porque papá está vivo. Muchos hijos no tienen a su papá vivo. Para finalizar, yo recuerdo cuando estaba más pequeño que yo siempre despedía a mi papá con un beso en la boca, lo abrazaba, me iba a dejar al colegio y casi a diario pues le decía que lo amaba y todas estas cosas. Pero fui creciendo, tengo 22 años y por alguna razón dejé de hacerlo. Y no entiendo el por qué. Si yo amo a mi papá. Y hay momentos en los que estoy sentado ahí y miro a ese hombre predicar y lo miro aquí deleitarse y regocijarse porque trajo una palabra para ustedes y yo lo volteo a ver y digo, no soy digno. Pero ¿saben qué? Me siento orgulloso y digo, cuando llegué a la casa le voy a dar un abrazo a mi papá y le voy a decir cuánto lo amo, le voy a decir cuánto admiro lo que han hecho por mí, cuánto admiro lo que han hecho por mis hermanos, cuánto admiro el trabajo que hace a diario, cuánto admiro todo lo que busca en internet para poder abastecer lo que hay en casa. Papá hace jabón, papá hace ambiental, papá es mecánico, papá es electricista, papá es técnico, papá suelda ahora, papá hace muebles, papá hace infinidad de cosas. Si yo digo en mi corazón, ¿por qué dejé de hacerlo? Y cuando me di cuenta del por qué había dejado de hacerlo, quise hacerlo, quise acercarme a mi papá y decirle, papi, lo amo, lo abrazo, pero yo no entiendo por qué no podía hacerlo. No entiendo por qué el orgullo de un varón no nos deja acercarnos a papá y decirle, papi, te amo, gracias por lo que has hecho, un abrazo. ¿Por qué muchos jóvenes, por qué muchos hijos no podemos acercarnos a papá y decirle te amo? Porque yo molestaba a un joven la vez pasada y le digo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que amabas a tu papá? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Si yo le digo a mi papá, me dice que lo amo, me va a decir, ¿y es que vos, a vos qué te pasa? ¿Ah? ¿Cómo te pones así que me vas a decir que me amas? Entonces, mi reacción también fue reírme. Yo le dije, no, olvídate. Decirle a papá que lo amas, porque hoy es el tiempo para decirle. Padres, como hijo, estoy agradecido por toda la labor que ustedes hacen a diario. Quizás no decimos lo que sentimos nosotros como hijos, pero vemos el sacrificio que ustedes hacen. Quizás tarde mucho en aprender a valorizar eso. Quizás me haya costado 22 años para darme cuenta de que no necesito trabajar como un papá, para darme cuenta de todo lo que él hace, para no cargarlo, para no estar ahí como una carga o para no sobrecargarlo porque pasa estresado. Quizás nos cueste muchísimo. Quizás algunos jóvenes lo van a entender hasta cuando lleguen a ser padres. Que yo les decía al principio, no puedo hablarles como padres porque no soy padre, ¿verdad? No puedo enseñarles a ser un buen padre, pero sí he tenido el ejemplo de un buen padre, de un padre amoroso, y por eso estoy agradecido con Dios. Pueden ponerse de pie, hermanos. Para finalizar, hay una palabra en Deuteronomios, en el capítulo 6, versículo 6, que me gustaría que ustedes se las escuchasen y la pusieran en práctica. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como cabezas de casa, como padres de familia, como
proveedores, como todo. Gracias por tomarse ese tiempo de venir hoy a escuchar la palabra del Señor. Gracias por hacer el esfuerzo de hablarle a sus hijos. Gracias por hacer el esfuerzo de instruirlos a pesar de nuestra rebeldía. Gracias por cada consejo, a pesar de que nosotros no sepamos valorizarlo, porque nos enojamos cuando ustedes nos aconsejan. Pero hoy en día voy a hablar por todos los hijos que están aquí, que quizás no se van a atrever a hacerlo, pero yo los motivo a que se acerquen a sus padres y le digan cuánto los aman y cuánto están orgullosos por ellos. Quiero darles las gracias por absolutamente todo y los amo muchísimo. Que Dios los bendiga y que puedan disfrutar de este precioso día que es muy especial, primeramente para ustedes y segundamente para nosotros como hijos. Dios me les bendiga y los amamos mucho. Vamos a orar y una cita acá después. Amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Amadísimo Señor que estás en los cielos, te damos gracias a ti porque tú eres maravilloso. Gracias por ese amor que has depositado en nosotros. Quiero darte las gracias porque hoy en día tenemos a papá en nuestro hogar. Hoy en día tenemos a un padre que se esfuerza para suplir nuestras necesidades. Hoy en día tenemos a un padre que sale a trabajar, mi Dios, temprano, no importando si hay sol, no importando si no durmió bien la noche pasada. Hoy tenemos a alguien en quien refugiarnos. Hoy tenemos a alguien del cual podemos disfrutar, alguien que nos puede aconsejar, alguien que va a estar ahí para darnos un abrazo y para levantarnos. Porque en papá tenemos un amigo, porque papá es bueno, Señor. Muchas gracias por ser un ejemplo para nosotros. Gracias por fortalecer la vida de nuestros amados padres. Gracias por escuchar sus oraciones, por escuchar sus plegarias. Gracias por escuchar aquellas quejas, Señor, Padre, que no pueden desahogarse con otra persona y tienen que acudir a ti. Y gracias por ser ese sustento. Estamos muy agradecidos, Señor, Padre, por la vida, por el ejemplo y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada uno de nuestros padres y que le dé fuerza, Señor, para seguir llevando ese pan, ese alimento hacia sus hogares, Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.